para esta breve charla. Es importante que les diga, y se lo decía Cecil, que hay mucha saturación de charlas, congresos y actividades online, por lo cual entendemos que es un esfuerzo grande de su parte estar aquí con nosotros hoy. Así que vamos a tratar hoy este tema de las heridas emocionales, cómo sanarlas. Y para tratar este tema, yo quisiera que hagamos una metáfora o veamos las similitudes entre las heridas físicas y las heridas emocionales. Y aquí quisiera empezar a pedirles a ustedes su participación a través del chat. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una herida física? ¿Qué decisión toman? ¿Van al médico? ¿No van? ¿De qué depende? ¿Sí? ¿Qué hacen cuando se hieren físicamente? ¿O con algún objeto? ¿O en una situación, en un accidente? ¿O que alguien les hiere? La pregunta para ustedes en el chat es, ¿qué hacen frente a una herida física? ¿Sí? Ir al doctor, ¿ok? ¿Siempre vamos al doctor o depende de la magnitud de la herida física? ¿Y cómo sabemos cuál es la magnitud de la herida física? ¿Sí? Por ejemplo, desde que se produce la herida física, lo primero que pasa es, ¿dónde me lastimé? ¿Cómo me lastimé? ¿Quién me la produjo? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tanto me duele? ¿Está sangrando? ¿No está sangrando? ¿Es chiquita? Y si es pequeña, pues decido no ir al doctor. Pero si es más grande, utilizo agua oxigenada, utilizo lo que se utiliza en las heridas físicas y trato de ver si puedo no ir al doctor y sanarme yo solo, dependiendo del tamaño de la herida. ¿Sí? Y seguramente que todos ustedes han tenido en su vida algunas heridas físicas, o en una bicicleta que se cae, o en un empujón, o un golpe, que han podido ir sanando, a veces con la presencia de un médico y a veces sin la presencia de un médico. Pero lo que yo quiero decirle a ustedes es que desde que se produce la herida hasta que se sana, y estoy hablando de la física, pasan ustedes por varios procesos. Primero el dolor físico, ¿verdad? De la herida, el susto, la emoción, qué tan grande es. Si les ocurrió en la calle, muchas veces nos da vergüenza porque nos caímos o con lo que nos pasó. Es decir, desde que sufrimos la herida física hasta que decidimos qué hacer, si vamos al médico o no a recibir primeros auxilios, pasamos por un proceso de dolor físico y emociones muy contradictorias. Si voy, no voy, esto no es tan grave, si es tan grave, la gente opina, si ve, no vaya, de eso. Pasamos un proceso. Después, si decidimos llegar al médico o no decidimos llegar al médico, la herida sufre un proceso. A veces se sana, a veces se infecta, a veces con poca atención se resuelve y hay veces que postergamos y postergamos porque creemos que solos podemos sanarla hasta que llegamos al médico. Y una vez que llegamos al médico, el médico empieza a hacer su trabajo con la herida física, la revisa, si hay posibilidad de fractura, saca radiografía, etcétera, abre, ve el sangrado, si ve que es muy doloroso, inyecta alguna anestesia, en fin, hay un proceso. Al final de este proceso, de estos primeros auxilios, uno pregunta,
Y entonces, ¿cómo ve, doctor? ¿Cuánto tiempo? Y los médicos generalmente dicen, bueno, vamos a ver cómo reacciona su organismo, hay que esperar a ver cómo va el medicamento. Es decir, yo tengo que tener un proceso de espera y de paciencia para que esta herida sane. A veces amanezco con más dolor, a veces amanezco con menos dolor, a veces piso, ¿viste cómo dicen aquí que al dedo malo todo se le pega? Generalmente cuando tengo una herida, me lastimo mucho en esa herida. Pero desde que sufrí la herida hasta que me sané por completo ha habido un proceso. Molesto, doloroso, ha habido a veces pus, ha habido sangre, ha habido visitas a los especialistas en ocasiones, malestar. A veces uno dice, pero qué bruto, ¿y cómo fue posible que me haya metido por ese lugar? ¿Cómo fue que me caí? Me siento a veces un poco hasta responsable de esto que me pasó. Bueno, esto que nos pasa en la herida física es muy similar a lo que nos pasa en las heridas emocionales. Y ahí es que quiero entrar. La herida emocional, a diferencia de la herida física, no se ve. Es más, cuando hay una herida emocional, en lugar de mostrarla, tendemos a esconderla. La escondemos de las otras personas y muchas veces también las escondemos de nosotros mismos. ¿Sí? Y el dolor que nos produce la herida emocional tiene que ver con la profundidad del vínculo con la persona que me lo produce. Por ejemplo, una herida emocional que puede ser un insulto, una humillación, que puede ser el rechazo o el abandono, que puede ser una situación donde no me sentí querido yendo muy atrás. Si es de una persona importante, donde el vínculo es muy importante, la herida es más profunda y duele más. Si quien me rechazó, por ejemplo, es mi pareja, el dolor de esa herida es más profundo que si me rechazó el jefe, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, la profundidad de la herida emocional y el dolor que ésta me produce depende del vínculo de la persona que me produce la herida. ¿Ok? El problema es que las heridas actuales, las de hoy, las que tenemos como adultos hoy, pueden estar sobre viejas heridas de las etapas iniciales de nuestra vida. Y va un ejemplo, a ver si logro explicar. Imagínese usted que su pareja le rechaza, le hiere, esto le hiere, pero además usted históricamente tiene situaciones donde la rechazó el hermano, la rechazó el primo, la rechazó la mamá, lo rechazó el papá. Es decir, hay una historia de rechazos. En la herida física, generalmente, si usted se hiere en el mismo lugar que ya ha sido herido, duele más. Lo mismo nos ocurre con la herida emocional. La diferencia es que la herida emocional tratamos de no sentirla, tratamos de hacerla a un lado. En una ocasión alguien me preguntaba que qué es lo que hay que hacer entonces
para sanar la herida. ¿Cuál es el paso 1 para sanar una herida? Emocional. Igual que la física, porque la física, si usted está herido, tiene que ir usted al médico y él tiene que trabajar sobre su cuerpo. De la misma manera, sanar una herida emocional es hacerse cargo de esta herida. Es ver la herida de frente y ver con qué recursos cuento para sanar y atravesar esta herida emocional. El problema, ¿saben cuál es? Que por lo general no vemos esta herida. El dolor que produce nuestra propia herida emocional lo ponemos en las personas. Es decir, fulano me dijo, él es el responsable de este dolor. El otro me hizo, el jefe, mi amigo, mi pareja. Es decir, no contactamos que esto que me duele es una herida mía, sino que lo que decimos o lo que sentimos es que el otro me lastima, por lo que para que deje de dolerme, el otro tiene que cambiar. Y ahí es que está el problema, porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una herida. Generalmente uno dice, por ejemplo, en relaciones de pareja que terminan o de cualquier tipo de trabajo que uno pierde o de situación de un fracaso de negocios, generalmente no hay tanto problema, yo voy a echar para adelante. Es decir, no muestra el dolor, porque el dolor de una herida es vivido como debilidad en nuestra sociedad, ¿sí? Y por eso uno tiende a esconderla. Si ya fui capaz de reconocer y de hacerme cargo de esta herida, lo que tengo que hacer ahora es ponerle nombre a lo que siento y dónde lo siento. Ahí va la explicación. Fíjense, generalmente nuestro lenguaje respecto a lo que sentimos se queda muy corto. Uno dice, por ejemplo, me siento mal. Bueno, pero ¿qué sientes? No sé, estoy como mal, no sé. A uno le cuesta reconocer el sentimiento. Uno no puede decir con tanta facilidad estoy triste, estoy enojado, me siento humillado, estoy con mucha incertidumbre, estoy muy ansioso. Nos cuesta trabajo reconocerlo. Y por eso la invitación es, primero, darnos cuenta en qué parte del cuerpo sentimos esa herida. Por ejemplo, en la garganta, en el corazón, en el estómago, en un brazo, en un pie, se me tensa la mandíbula, me duele la cabeza, el cuello se me tensa. Es decir, primero reconozco que tengo una herida emocional y para saber de qué se trata, la segunda fórmula es decir, ¿en qué parte del cuerpo siento eso que siento? Y una vez que defino o que me doy cuenta de en qué parte del cuerpo lo siento, entonces le pongo nombre. Y ahí va este ejemplo. Una persona que dice que siempre que quiere decir algo o siempre que quiere hablar de sus necesidades y lo que quiere hacer, siente un nudo en la garganta y no puede hablar. Y entonces puede decir, bueno, entonces no puedo hablar porque siempre que hablo me dicen, no, hombre, no, tú no tienes razón, lo que tú dices no es cierto. Esta herida, este tranque en la garganta, este no decir sí o no, quiero o no quiero, no proviene de ese momento de su vida. Y entonces hacemos un viaje al pasado. ¿Qué pasaba en su familia con respecto a hablar o no
de las propias necesidades. Se hacía en su casa, las necesidades eran importantes, había solidaridad. Y la persona puede decir, bueno, yo nunca podía decir lo que necesitaba porque la situación en mi casa era muy tensa y mi mamá y mi papá siempre estaban peleando, así que yo mejor me quedaba callada tratando de no sumar al pleito de papá y mamá. O yo tuve padres muy enfermos y bueno, mis necesidades no eran importantes. Las importantes era que la madre muy enferma se sanara. O siempre que yo quería decir algo, me mandaban a callar. O esto puede también ocurrir de manera implícita. Cuando alguien dice una cosa y sin decir cállate la boca, sin decir eso no se dice, implícitamente tenemos una reacción corporal que hace sentir que no es aceptado lo que dice. Entonces, hago este rastreo y puse este ejemplo porque este viaje al pasado me va a permitir descubrir si esta herida actual de que se me tranca la garganta tiene que ver con mis experiencias en la infancia, en mi familia de origen, o tiene que ver con cuestiones más recientes. O tiene que ver con cuestiones recientes que despiertan estas memorias del pasado. Así que por eso es importante que para identificar una herida emocional, primero nos hagamos cargo de ella. Segundo, identifiquemos en qué lugar se siente. Y tercero, le pongamos nombre a esa herida. De esta manera, en lugar de culpar al otro de mi malestar, puedo ponerme en contacto con mi propia herida y no sumar a una mala relación con el otro. Porque la verdad es que cuando hay una herida que yo he tratado de tapar, la mala relación es conmigo mismo, conmigo misma. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta es, me decían, bueno, si pasa esto, ¿cuál es el mertiolé? Bueno, les mencionaba reconocer que la tengo, ver dónde la siento y ponerle un nombre. Y entonces me decían, ¿y cuándo hay que ir al especialista? Dije, bueno, usted va a un especialista cuando tiene una herida física o una enfermedad física, cuando ha hecho de todo y no se sana. Cuando hay una herida emocional donde usted lo ha intentado personalmente y continúa la ansiedad, continúa el miedo, continúa la rabia, continúa la inseguridad, continúa el no deseo de hacer nada, continúa este constante estar enjuiciando a las personas, entonces es momento de buscar quien le acompañe a descubrir esa herida. Porque no es tan sencillo tener la conciencia necesaria para descubrir la herida emocional, porque no se ve, nada más se siente. Y cuando digo que no se ve y nada más se siente, quiero decir que es más fácil tratar de hacerla a un lado de nuestra vida. Entonces, herida 1 de lado, herida 2 de lado encima de la 1, herida 3 de lado encima de la 1 y la 2, hasta que llega un momento en que hay un cúmulo de heridas tan y tan grandes que hay una respuesta orgánica frente a esto. Yo les voy a poner un ejemplo. Se piensa, y ahora la neurociencia y varias
otras disciplinas indican que la enfermedad física es también producto, no solo, es también producto del cúmulo de una serie de, en este caso, heridas emocionales que no pueden ser contactadas. Y, por ejemplo, hay ocasiones en que se presenta una enfermedad física que lo que está haciendo es abriendo las puertas de las heridas. Por ejemplo, volvemos al tema del tranque de la garganta. Esta persona no habla, no dice, se traga todo, vive resentida porque no puede hablar, no puede decir lo que quiere, porque su lugar en la vida es hacer lo que los otros quieren, etc. Y así se desarrolla hasta que presenta, digamos, una dificultad en la tiroides. Hay que sacarle la tiroides. Y en el momento que le sacan la tiroides es como si le quitaran un tapón y viene una crisis, o puede venir una crisis donde se desencadenan y salen todas estas emociones, pero salen a borbotones, salen muy bruscamente. Es igual que si ustedes tienen una olla de presión y la destapan de repente, todo sale. Entonces, por eso es importante el reconocimiento de la herida emocional. Y tenemos la idea, no sé si hay preguntas, porque yo me pongo a hablar y ya no sé si hay alguien que quiere preguntar algo, comentar algo hasta este momento. No hay comentarios en el chat, ¿no? No hay nadie ok. Entonces, el problema que tenemos frente a la herida emocional es que pensamos que el proceso de sanar la herida va a ser un proceso, 1, rápido, 2, sin dolor, 3, me va a hacer sentir solo cosas agradables. Cuando realmente el proceso de sanar la herida emocional, ¿sí? Es un proceso que, al igual que la herida física, uno sangra, supura, duele, aparecen sentimientos muy contradictorios y por eso las personas dicen, total, yo me sentía re mal, pero fui, por ejemplo, a terapia y salí peor porque en la primera sesión salió todo una serie de malestares. Yo no voy para allá porque yo lo que quiero es sentirme bien. Pero es importante que reconozcamos que hay que abrir la herida y hay que hacer que salga todo eso que está acumulado, todo esa pus, todo ese sangrado, y eso duele. Por eso dicen por ahí que los procesos de sanar las heridas emocionales son procesos a veces caóticos, a veces son procesos llenos de enojo, decepcionantes, son procesos agotadores, cansados, caóticos, porque es como que ustedes tienen que limpiar profundamente la zona donde está la herida. Imagínense ustedes que esta herida tiene que ver con la sensación de no haber, bueno, les voy a poner este ejemplo, hay personas que, por ejemplo, la familia esperaba con mucha ilusión que el primer hijo fuera varón, es hembra. Y desde ahí tenía nombre para varón, no para hembra, ¿verdad? El papá tenía mucha ilusión de que fuera varón por tal y cual razón. Entonces, desde ahí, de manera implícita, no es todos los casos, se va pasando la idea de queríamos que fueras varón. ¿Sí? Y ahí empieza a, ¿cómo les voy a decir? Es probable que pueda empezar a hacerse un camino donde esta niña
intente constantemente satisfacer las necesidades del padre de tener un varón. Esto no quiere decir que la niña va a elegir características masculinas, pero sí va a hacer tareas que sabe que a papá le gustan. ¿Sí? Entonces empieza a vivir desde muy pequeña la sensación de que ser mujer, esto es un ejemplo, de que ser mujer no vale la pena, que lo que es de mayor valor es un hombre, y continúa viviendo enrollada en esta situación. Como tal, ser mujer no le permite hacer ciertas cosas, ser mujer implica estar siempre atrás de la imagen del hombre, ser mujer, y por ahí se puede seguir, ¿sí? Cuando, por ejemplo, fíjense, otro ejemplo puede ser que nace un niño de la alegría total, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, imaginen ustedes que con esto del COVID ahora ha muerto el abuelo, digamos, la madre de este niño ha hecho un duelo muy duro, ha estado muy deprimida y no mira al niño, no lo mira porque su corazón está en la pena de haber perdido a su papá. El niño no entiende que no lo miran por eso, ¿sí? Y entonces empieza a crearse en él la sensación de no ser mirado, de no tomarse en cuenta sus necesidades. Y por ahí continúa enrollándose esto. Si esto llega a un adulto, imagínense ustedes un adulto que ha vivido con esta herida de que nadie lo mira, pues para limpiar esta herida, entender qué es lo que pasa, va a pasar un tiempo y no va a ser tan sencillo, ¿sí? El sanar una herida es un acto de mucha energía, es intenso, es dedicación, es constancia, pero igual quiero ponerles este ejemplo. Ahora con el COVID, ¿verdad? Y siempre en la medicina lo que se trata es de salvar vidas. A veces no importa mucho en qué condición queda el paciente, pero sobrevivió, está vivo. ¿Sí? Con las heridas emocionales, esto ocurre de la misma manera. Si tenemos el cuello fuera del agua y podemos medio hacer a un lado las heridas o no contactarlas, sobrevivimos emocionalmente, pero no desarrollamos todas nuestras potencialidades. Y quiero contarles a ustedes cuántos mecanismos tenemos para evitar contactar la herida. ¿Sí? Hasta aquí, ninguna intervención, ninguna pregunta, ningún comentario. No han escrito nada. Nada. Ok, yo espero que sea porque soy clara y no porque no me doy a entender, ¿sí? Dime tú, Cecil, ¿cómo va la cosa? Si estoy siendo clara o no, o por favor los participantes. A mí me parece que estás muy clara y que los ejemplos se entienden muy bien. Ok. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación o una herida, muchas veces desplazamos la emoción que esa herida nos produce. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí, quien me hace sentir mal y frustrado es el jefe, yo puedo salir de mi trabajo y pelearme con el hombre que parquea los carros. Y en lugar de mostrarle al jefe que me ha insultado o que me ha hecho sentir mal, voy y peleo e insulto
al que parquea. Es lo mismo que si en una pareja o con los hijos, cuando uno llega con un problema de la calle que no ha podido sacar la emoción que ese problema le produce, generalmente se desquita con la pareja o con los hijos, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el asunto, ¿sí? Nada que ver con el asunto. Segundo mecanismo, es la sublimación. La sublimación es un mecanismo en el cual lo que nosotros encontramos es que lo que me ha pasado me duele tan profundamente que entiendo muy bien lo que le puede doler a otra persona, por lo que me dedico a ayudar al otro. ¿Sí? Es decir, esto pasa mucho en las áreas de la psicología, en las áreas de la medicina, en todas las ciencias que implican apoyar, ayudar, ser solidario y ser compasivo, ¿verdad? Los psicólogos generalmente, no con todos los casos, pero generalmente han sido personas que han pasado situaciones difíciles y que entienden lo que puede pasar cualquier otra persona y entonces se dedican a ayudar a los otros y de esta manera se ayudan a sí mismos. ¿Sí? Entonces, no es que contactan la herida propia, sino contactan la herida del otro y acompañan al otro. Otro mecanismo es cuando simplemente el dolor que me produce la herida es tan grande, que simplemente lo mantengo reprimido, es decir, no hago contacto con ese dolor. Y por eso algunas técnicas que se utilizan en psicología, particularmente en el psicoanálisis, lo que se trabaja es tratar de que la persona recuerde aquello que está reprimido en su inconsciente. Déjenme ver qué ejemplo les puedo poner de esta situación. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen ustedes que es una persona que sufrió mucho abandono, ¿sí? Que no fue protegida en su infancia. Sin embargo, entonces se convierte en una persona muy fuerte, en una persona muy exitosa, en una persona muy trabajadora, ¿verdad? Y lo que ha pasado realmente es que tiene dificultades en sus relaciones personales, pero la situación es que el dolor que le produjo el abandono no lo contacta. Entonces, el trabajo que hay que hacer con esa herida es ayudarlo a contactar ese recuerdo que no recuerda. ¿Sí? Tienes un comentario. Ajá. En el chat. Voy a tratar de decírtelo a ver si lo entendí. Me parece que lo que ella quiso decir es que está calculando que hace a sus familiares sin pensarlo lo mismo que le han hecho a ella. O sea, eso es factible, eso es posible, ¿verdad? Que uno repite los patrones que ha vivido. Sí, uno, por ejemplo, en los casos de la violencia, por ejemplo, o en los casos que hay ausencias, abandono, rechazos, infidelidad, etcétera, pueden ocurrir varias cosas. Supongamos que ustedes en una familia, déjenme pensar un ejemplo. Supongamos que actualmente con su pareja la relación no es muy buena y supongamos que usted, si es una mujer, siempre está pensando que su esposo le es infiel, ¿verdad? Y realmente esto no es así, pero usted tiene constantemente esta obsesión con este pensamiento. Si vamos hacia atrás en la vida, resulta ser que esta mujer
tuvo una familia de origen donde había un padre y una madre. El padre era infiel, la madre sufría mucho y esa madre a su vez tuvo una madre con la misma situación. Es decir, la tendencia en este caso es a buscar parejas que no me den confianza. Y eso lo aprendí en mi infancia. Pero a veces también ocurre, por ejemplo, como en casos de la violencia, que si la violencia fue muy fuerte, yo tengo dos opciones. O me convierto en violento o me convierto en la persona sometida a la violencia, ¿sí? Por ejemplo, si tuve padres muy permisivos y yo siento que el que haya tenido padres tan permisivos me hizo daño porque no me fortaleció, entonces me convierto en un padre que no soy nada permisivo. Si por el contrario tuve padres muy autoritarios y estos padres muy autoritarios yo siento que me hicieron daño porque yo siempre tenía que estar siguiendo las reglas, tiendo a ser un padre más permisivo. En ese sentido, nosotros no podemos decir que lo que vivo lo voy a reproducir exactamente en mi vida actual, porque puedo reproducir justo lo contrario de lo que viví. Pero si reproduzco lo que viví o lo contrario de lo que viví, de la misma manera, lo que está influyendo es mi pasado. ¿Sí? No sé si con esto puede quedar más o menos claro este comentario. Mira, del comentario que te hice ahorita, ella me está aclarando que a lo que se refería es que ella ha hecho sentir esas heridas de ella a sus familiares. Ok. Ha hecho sentir cómo, o sea, la pregunta no es para que me lo conteste aquí, pero la pregunta es, ¿cómo lo ha hecho sentir? Porque muchas veces las heridas, es muy difícil comunicar la emoción de manera, se me fue la palabra, permítanme recordar, de la mejor manera posible sin acusar al otro, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo sentir algo o tener una herida y puedo decirle a un hijo, me duele la forma en que me estás hablando, yo no creo que yo me merezca eso. Estoy siendo asertiva, es la palabra, ¿sí? Sin embargo, si le digo, tú siempre me lastimas, tú siempre me menosprecias, tú siempre... Ahí no estoy siendo asertiva, ahí estoy culpándolo a él de mi dolor. O si le digo, ¿tú crees que a mí diciéndome eso me vas a hacer daño? Pues estás muy equivocado, porque a mí lo que tú dices no me sirve para nada ni me ayuda. Entonces estoy comunicando de manera agresiva, ¿sí? Las heridas hay que comunicarlas desde lo asertivo, porque si no lo que hago es culpabilizar al otro de lo que estoy sintiendo. Pero es importante decir lo que siento sin culpar al otro. Porque no sé si lo que siento tiene que ver con lo que el otro está haciendo o tiene que ver con lo que me hicieron en el pasado. Por eso a veces cuando alguna amistad nos pide un consejo y nosotros le decimos, déjalo así, no le hagas caso, para nosotros no es posible porque para nosotros la historia es, la biografía nuestra es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces es importante, una vez que identifico mi herida, paso 1, que sé dónde la siento, paso 2, que le pongo nombre, paso 3, que me meto a explorarla, caso 4, entonces comunicarla.
y siempre hablar desde lo que siento. Siento que no me haces caso, siento que cuando digo las cosas no me escuchas, siento. Esto lo hablamos, creo yo, que en otra charla que tuvimos. ¿Sí? Espero que haya quedado un poquito claro esto. Creo que en otra charla habíamos hablado de evitar decir tú. Claro. Piensas, tú crees, es que en realidad tú no sabes, tú, o sea, la persona que está hablando, no sabe en realidad lo que el otro piensa o lo que el otro cree para poner eso en su boca. O sea, así es. Por eso ejemplo, es mejor ponerlo desde el punto de vista yo creo, yo siento, me parece. Exacto. El problema es que tomar conciencia de eso implica todo un proceso también, ¿verdad? Yo quiero hablarles de algo importante que se llama la regresión. Y esto es muy típico porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida importante en la vida, aprendemos a hacer algo con eso. Hay personas que cuando sienten la herida se aíslan. Hay personas que cuando sienten la herida beben. Hay personas que cuando sienten la herida se juntan con la familia. Hay personas que cuando sienten la herida necesitan que las abracen. ¿Sí? Es decir, en el momento que siento el dolor, mi tendencia es a regresar a etapas más satisfactorias. Observen ustedes en los niños, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que se maman el dedo. Cuando a los niños se les llama la atención por algo, ¿verdad? Y vemos que inmediatamente se maman el dedo, podemos hablar esto de una especie de regresión. Pero en los adultos también ocurre, ¿sí? Esta regresión lo que nos está diciendo es que lo que nos estamos sintiendo en este momento es tan doloroso que prefiero regresar a etapas más placenteras de mi vida, a etapas más inmaduras. Por eso a veces las parejas dicen, pero es que yo no puedo hablar con él o con ella, porque se pone con una inmadurez insoportable, ¿sí? Porque hay una herida ahí que es muy difícil de contactar. ¿Okay? Les estoy diciendo todos estos mecanismos porque son mecanismos que utilizamos sin darnos cuenta, ¿sí? Bloqueamos eventos, pero esto, a ver, esto no tiene la finalidad de juzgar y decir, tú estás negando, tú estás reprimiendo, tú no te estás dando cuenta. Los seres humanos tenemos una serie de mecanismos para sobrevivir. Y por eso nos es tan difícil cambiarlos, porque nos ayudaron a sobrevivir. Imaginen ustedes una persona que tiene muy baja autoestima, que la tuvo siempre, que para sobrevivir tiene que hacer sentir a las otras personas que ella es la que más sabe, la que tiene el control de todo, que todos los demás son medio brutos, que él es el que sabe todo. Está ocultando una baja autoestima, pero lo que muestra es, yo soy el papá upa de la matica, como dicen acá, ¿verdad? Imaginen ustedes esta persona, si va a entrar a un proceso terapéutico que lo haga contactar su baja autoestima, le va a costar mucho trabajo bajarse de ese disfraz de superintelectual y superhombre. ¿Sí? Y esta charla, siempre le digo y lo hablaba con Cecil, tienen como finalidad simplemente que podamos contactar hacia adentro, hacer un viaje hacia adentro de nosotros, ir a limpiar nuestra propia casa,
más que andar tratando de limpiar y cambiar a las otras personas para yo sentirme bien. La idea de esto fundamentalmente es, y de estas charlas es, ayudarlo y ojalá se pueda lograr a que valoremos la importancia de la toma de conciencia. La importancia de darnos cuenta de lo que tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Y que muchas veces lo que aparece no es lo que hay adentro. Lo que aparece es un disfraz para no mostrar lo que hay adentro. Y si yo puedo finalizar diciendo algo, yo les diré que las heridas emocionales, para sanarlas, hay que ser valientes, porque hay que enfrentarse a toda una serie de emociones y toda una serie de situaciones, sentimientos que están guardados en esa herida y que esa herida hay que abrirla con mucho cuidado, hay que permitir que la pus salga, que sangre, ¿verdad? Y de esta manera poder llegar a curar esta herida emocional. Y eso es lo que de alguna manera quería compartir con ustedes el día de hoy. Así que si hay preguntas, comentarios. Vamos a repetir, Jenny, los pasos que tú dijiste en un principio. Okay. Tú puedes repetir los pasos. Sí. Pasos para sanar las heridas emocionales. Primer paso, reconocer que tengo una herida. Si ya me doy cuenta y digo, ay, sí, esto es mío, tengo que hacerme cargo de esto. Es decir, esta herida es mía, como la física. Yo fui que me corté el brazo, yo tengo que ir al médico y el médico va a trabajar sobre mi herida. Si es una herida emocional, yo sé que yo tengo una herida por tal, no sé por qué quizás, pero me duele y tengo que hacerme cargo de esto. Primer paso. Segundo paso, ¿en dónde siento la herida? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? Y a eso ponerle nombre. ¿Sí? Si ya sé que yo tengo una herida y ya sé en qué parte del cuerpo la siento y ya sé qué nombre tiene la herida, entonces puedo hacer un viaje hacia el pasado para ver desde dónde se conformó esta herida. Y entonces ir limpiando, igual que un médico, ir reabriendo la herida y poco a poco permitir que todo ese dolor, toda esa pus y toda esa sangre vaya saliendo para finalmente entonces coser y cerrar la herida. Sepan una cosa, una herida emocional es una herida que al roce se siente. No quiere decir que se les va a olvidar, pero quiere decir que van a aceptar que la tuvieron con mucho menos dolor que cuando no lo aceptaban. Tienes una preguntita aquí, dice, ¿sí? ¿Qué relación hay entre el temperamento de una persona y las heridas emocionales que tiene esa persona? Yo le diría que habría que ver fundamentalmente si son las heridas emocionales de esa persona las que determinaron su temperamento. Es decir, la forma en cómo esta persona actúa o reacciona está más bien determinada por estas heridas emocionales, más que decir que el temperamento influye en las heridas, son las heridas que influyen en el temperamento de la persona. Todos tenemos heridas, todos, porque tenemos que enfrentar situaciones en la vida que a veces no son gratas. Y así como tenemos heridas, tenemos mucha luz y tenemos muchas experiencias agradables, ¿sí? Así que yo pienso que es al revés. Las heridas emocionales son las que determinan en muchas ocasiones
el temperamento de la persona, aunque puede haber algunos rasgos en la persona que sea más compasiva, que sea más defensiva, pero generalmente las heridas van a determinar el temperamento, que es la manera en cómo la persona va a manejar estas heridas para sobrevivir. O sea, podemos asumir que una persona iracunda, agresiva, impulsiva, ofensiva, mal hablada, es una persona que tiene probablemente muchas heridas. Y podríamos decir que una persona triste, que no se defiende, que siempre dice que sí, también tiene muchas heridas. ¿Sí? Y podremos asumir que las personas que son más agradables, como que se están llevando mejor con su vida, con el mundo, son personas con menos heridas. No son personas con menos heridas, son personas que han reconocido más sus heridas y han trabajado con ellas y las han aceptado. ¿Sí? Porque ahí es que viene la paz, la aceptación de lo que ha sido la vida de cada persona, con sus heridas, con sus dolores, con sus alegrías, es lo que permite vivir más en paz y más en congruencia con uno mismo. Entonces, la ayuda de un terapeuta cuando las heridas son muy profundas puede ser beneficiosa. Sí, puede ser beneficiosa, pero ahí sí hay que, lo importante es que la persona que siente la herida sienta la necesidad de ser acompañada en el proceso. Esto no se puede imponer. ¿Sí? A mí siempre que me piden una cita porque fulano quiero que vaya donde usted, ¿no? ¿Quién tiene la necesidad? El que tenga la necesidad y el que pide asistir a un terapeuta es el que va a hacer el trabajo con las heridas. Nunca es el otro. Es el que tiene la necesidad y la demanda. Te preguntan aquí que qué recomendaciones tienes para ayudar a otros a sanar heridas. Miren, de la misma manera que yo les he recomendado reconocer esto, reconocer la propia herida, ponerle nombre, por ejemplo, con los niños, ¿no? Los niños a veces cuando no pueden controlar sus emociones, si se enojan, si les da una pataleta y se tiran al piso, muchas veces los adultos decimos, déjalo ahí, ya se va a cansar. Lo que recomendamos es la contención, es poder decirle al niño, por ejemplo, estás enojado porque no hicimos esto, muchas veces sostenerlo, abrazarlo, y esta es la misma manera en que podemos ayudar a otros a sanar sus heridas. Si alguien nos habla de su dolor, hay que respetarlo, no hay que darle consejos, solamente hay que escucharlos, ¿verdad? Hay que estar presentes para ellos, hay que ser compasivos. Se le puede preguntar dónde lo sientes y cómo lo sientes y desde cuándo esto te viene ocurriendo. Es decir, ayudar a sanar las heridas es ayudar a la persona que las tiene a abrir esas puertas y a facilitar que ese dolor salga. Hay que tener cuidado en el sentido de que no sea una olla de presión, que usted abre la olla de presión y explota. Esta apertura de puertas se tiene que hacer despacio. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Jenny, parece que tú has sido muy clara hoy. Bueno, y también muy justo el tiempo. Habíamos dicho que íbamos a tomar una hora. Exacto. Y básicamente tenemos una hora. Te están escribiendo aquí, excelente, muchas gracias. Ay, qué bueno, me alegro. Nos veremos dentro de un mes. Si tienen algún tema que quieran, por favor, se lo hacen saber a Cecil para entonces preparar ese tema y poder conversar sobre eso. Muy reveladora, te están diciendo. Ok. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, para todos quiero que sepan que esta charla queda grabada y que va a estar en YouTube. Lo buscan así, Centro Cultural Babeque, y tenemos un canal donde subimos todas estas
reuniones tanto con María Elena Suárez como otras actividades que hacemos en el centro están grabadas ahí. O sea que si hoy una persona que usted sabe que pudiera beneficiarse de esto no pudo asistir, pues puede verlo en el canal de YouTube, así como las otras reuniones que hemos tenido con María Elena. Yo no quiero que despedirme sin decirles que mañana tenemos un tributo a Beethoven, o sea, continuamos con el tributo a Beethoven y mañana se llama 2020, un año sin precedentes perdón, año de Beethoven y retos sin precedentes para la lírica. Vamos a tener 2 expertos en ópera que están fuera del país. Entonces, por lo tanto, la reunión no va a ser a la misma hora de siempre, va a ser a las 7. Y no va a ser por esta plataforma de Teams, va a ser por Zoom. Entonces, mañana temprano voy a estar enviando los correos con ese link para que se conecten en Zoom, porque tienen que registrarse con antelación. Así ellos le van a mandar la clave para poder acceder. Van a estar aceptando estas solicitudes hasta las 6 de la tarde. Así que creo que va a ser muy hermoso y que vale la pena. Eso es nuestra próxima reunión. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos y especialmente a María Elena por su generosidad de estar con nosotros y de siempre iluminarnos con sus conocimientos. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por permitirme hacer algo. ¿Ok? Gracias a todos. Voy cerrando la grabación. Que tengan una linda noche.